Muy buenas noches a todos, probando audio, video y presentación. Buenas noches, ingeniero. Se escucha y se ve todo bien. Muchas gracias, Jorge Andrés. Bueno, la idea de este webinar el día de hoy es compartir un poco lo que se está desarrollando en la carrera de Ingeniería Civil y más específicamente en el laboratorio de hormigones con respecto a iniciar una investigación, ¿no? Sobre el área de corrosión. Si bien hay muchos laboratorios en el país, son muy pocos los especializados en un tema tan importante, al menos en nuestra ciudad, como es la corrosión debido a las altas tasas de humedad, ¿no? Y eso, el tráfico vehicular, emisiones, ¿no? De gas carbónico lo complican todavía más. Entonces, la idea de hoy día es hacer una breve revisión, ¿no? De lo que sería la, la guía, ¿no? ACI 222R/19 del Instituto Americano del Concreto, del Hormigón. Eh, y bueno, hay mucho para compartir, para no, es un documento relativamente extenso, de 64 páginas más o menos. Y la idea es resaltar los aspectos un poco más importantes, ¿no? Que he visto, ¿no? En el documento. Entonces, para entrar en materia, ¿no? Sin mayores preámbulos, el tema hay que entender primeramente que el hormigón, ¿no? Es, el hormigón armado consiste por la asociación de hormigón con armadura de acero. Por lo general siempre se destina, ¿no? Un espesor de recubrimiento al hormigón circundante para proteger las armaduras del fenómeno de corrosión. Es importante decir que de forma natural, una vez que se efectúa el vaciado del hormigón sobre las armaduras, se forma una pátina como una película alcalina en torno de las armaduras. Es como una película natural alcalina que protege naturalmente a las armaduras de sufrir corrosión. Y esta película alcalina por lo general tiene un pH del orden de 13. Eh, Arriba de 7 no olvidemos que es nivel ambiente alcalino, abajo de 7 nivel ácido. Entonces es un ambiente altamente alcalino, esta película protectora que se genera. El problema viene cuando una parte de esta película se rompe o sistemáticamente empieza a degradarse por ataques químicos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Si alguien tiene alguna duda, no hay ningún problema, me interrumpe para poder atender cualquier duda que pudiese emanar, ¿no? Entonces, naturalmente, el hormigón está protegido contra corrosión por esta película de pasivación y por el espesor, ¿no? De hormigón que siempre tenemos el cuidado de proporcionar a las armaduras. Sin embargo, hablamos que puede existir el proceso de rompimiento o destrucción sistemática de este filme o película de pasivación, cuando pueden presentarse algunos de los siguientes temas, ¿no? El hormigón no es capaz de permitir el ingreso de sustancias corrosivas,
La estructura no es apropiadamente diseñada para condiciones ambientales. Puede ser que tengamos un ambiente muy agresivo que constantemente esté emitiendo, ¿no? Para dentro del hormigón, eh, por ejemplo, cloruros o sulfatos, que cloruros y sulfatos son los que me causan la degradación de esa película alcalina protectora. Entonces, puede ser un recubrimiento inadecuado, un recubrimiento muy pobre y un ambiente alcalino perdón, un ambiente eh, ácido muy agresivo, donde pueda también que el recubrimiento termine siendo muy pequeño, ¿no? Para proteger esa migración de cloruros hasta la armadura. O la estructura exhibe cambios durante su vida de servicio. Puede ser que se aumente la carga y también pueda la estructura fisurar con aberturas de fisuras considerables que permitan el ingreso de agua o de cloruros. Entonces, ese es eh, el entorno, ¿no? En los cuales puede empezar a desarrollarse corrosión. Se ha estudiado mucho la tasa, ¿no? Con que la corrosión del acero va evolucionando. Esto sigue un proceso electromecánico que lo vamos a describir, pero necesita también de oxígeno y humedad. Hormidones reforzados con gradientes significativos de iones corrosivos como cloruros que les dije anteriormente son vulnerables a la corrosión, especialmente en los ciclos de humedecimiento y secado, muy común en obras civiles expuestas, ¿no? Al medio ambiente, como ser puentes y también represas. Y el tema de corrosión es demasiado complejo, ¿no? Porque pueden haber un sinfín de otros factores que también van a influenciar no solamente el inicio de la corrosión, sino su desarrollo, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, algunos de estos son heterogeneidad del hormigón y del acero, el pH del agua, carbonatación del recubrimiento, presencia de fisuras en hormigón, posibles corrientes voltaicas, ¿no? Aleatorias o parasitarias, tiempo de humedecimiento, efectos galvánicos o presencias de iones corrosivos. Bueno, básicamente el proceso de corrosión, si vamos a entrar ya en un campo más científico, ¿no? Para definirla, como les anticipé, es un proceso electromecánico que involucra la transferencia de electrones en la interfaz acero concreto. Vamos a ver gráficamente ya qué significa eso, pero eh, el proceso consiste en la migración, ¿no? de, de electrones de hierro, dejando al hierro cargado catódicamente. Generalmente todos los minerales y el hierro entre ellos atómicamente son inestables. Entonces tienden a, como todo metal, el hierro tiende a perder electrones y al perder electrones, como el átomo en general es eléctricamente neutro, al perder electrones queda cargado con cargas positivas, ¿no? Eso más o menos es lo que indica, ¿no? Ese proceso de disolución del hierro consiste en la pérdida de electrones para estabilizarse atómicamente, ¿no? Entonces,
Si nosotros dejamos el hierro expuesto al medio ambiente, los iones de hierro reaccionan con el oxígeno y con el agua para formar óxido e hidróxido. Y la reacción más común es la reducción del oxígeno. Entonces, esta es la fórmula química que, que describe ese proceso. Y cuando no hay oxígeno, la reacción catódica de media celda puede darse también con la evolución del hidrógeno, ¿no? Entonces, estos son algunos procesos químicos que explican el aspecto de la combinación de los electrones del hierro con agua e hidrógeno. Entonces, mediciones, ¿no?, que se han hecho, han obtenido que, como dato, que esta película protectora de pasivación empieza a destruirse si el pH en el hormigón empieza a caer por debajo de 11. Entonces, cuando la película protectora no se desintegre, estas reacciones no se dan. Pero si el pH empieza a desarrollarse, entonces, perdón, si el pH empieza a caer por debajo de 11, entonces ahí en esa situación empieza a evolucionar el proceso corrosivo, ¿no? Entendiendo un poco más gráficamente, ¿no?, lo que se da en estas reacciones, eh, una puede ser por reacción anódica, que es la primera ecuación que vimos. En esta reacción el hierro pierde dos iones y dos electrones. Y estos dos electrones perdidos van a reaccionar con el agua y el oxígeno de la reacción catódica. Y la reacción catódica consiste en que estos dos electrones reaccionan con el agua y el oxígeno, dando la formación, dando proceso de formación a cuatro hidróxidos. Entonces, estas son las formaciones que se dan. Una es hidróxido ferroso, la forma de hidróxido ferroso, y la otra en forma de hidróxido férrico o lo que llamamos generalmente eh, óxido, ¿no? Entonces, viendo ya esta figura en un ambiente de agua o presencia de agua, físicamente ya cómo se interpreta esto, que en toda barra de acero siempre siempre hay diferencias de potencial de voltaje. Entonces, si hay destrucción de la película protectora, eh, el hierro, debido a esa diferencia de voltaje natural que existe en todo material de acero, el hierro tiende a hacer que migren estos iones de hierro. Y en presencia, ¿no?, de agua, primeramente esta migración de iones de hierro va a empezar a generar una pérdida de material, como ustedes están viendo aquí. Esa pérdida de iones, debido a la pérdida de la película protectora, que me genera migración de iones, va a reaccionar con el agua y va a empezar a formar un compuesto que se llama hidróxido ferroso.
que es el que ustedes están viendo en amarillo acá. Entonces es como que parte del material de acero se va a migrar para combinarse con el agua para generar un material mucho más volumétrico, como ustedes pueden ver acá. Ustedes pueden ver que el área amarilla es más grande que esta área de pérdida de material. Y eso me genera que si bien por un lado yo tengo, como ustedes pueden ver, una reducción del diámetro de la barra con la pérdida de capacidad de tracción de mi barra de acero, es decir, va a perder resistencia. Por otra parte, para que se pueda darse esta reacción acá, yo necesito volumen. Y esta área de hidróxido ferroso, de FeOH2, ¿qué va a generar? Va a buscarse espacio. Y para buscarse ese espacio, va a empezar a presionar el hormigón para meterse, ¿no? Entre la armadura y el hormigón. Entonces aquí se generan también fuerzas expansivas desde adentro, que es lo que provoca que el hormigón acabe siendo expulsado, ¿no? Y hay ese desprendimiento del hormigón, rotura del hormigón desde adentro debido a esa presión expansiva, ¿no? De mi armadura. ¿Quedó entendido ese proceso? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, la corrosión puede darse de diferentes maneras. Puede darse de forma puntiforme, como ustedes pueden ver acá, o de manera uniforme. Inclusive hay procesos en la industria que generan en planchas de acero, por ejemplo. Hoy en día hay procesos de realizar una corrosión una corrosión uniforme, intencional, para que esa misma capa corroída pues, recubra el interior del acero, ¿no? Bueno, ese es un mecanismo. El otro mecanismo puede darse por el ataque de cloruros. El ataque de cloruros es la migración, ¿no? de cationes de cloro que pueden, si tengo un hormigón que es muy poroso, pueden penetrar hacia adentro, ¿no? De mi masa de hormigón y ahí me pueden generar un flujo de electrones generando una diferencia potencial entre dos puntos. Eh, entonces de un lado tengo un ánodo y un cátodo debido a esa penetración de cloruros y ahí se genera una corriente eléctrica que me va a promover esa migración de electrones y pérdida de sección también del material, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas químicas que explican ese proceso de reacción. Hay también por corrosión electromecánica que puede generarse, ¿no? Por penetración de gas carbónico que tiene oxígeno, ¿no? Y que me va a reducir a través de posibles fisuras si hay penetración, por ejemplo, a través de fisuras de gas carbónico, también me va a generar esa pérdida de sección por corrosión. Entonces son los diferentes procesos. Y aquí está un poco lo que les comentaba, que en el proceso expansivo, debido a la formación de óxido, en la parte de la formación de óxido ferroso, la armadura se hincha o crea ese volumen adicional en color rojo, tendiendo a expandir al hormigón y así es como se tiene la formación de fisuras en el hormigón
debido a esa presión interna expansiva. Entonces eso, si no se hace alguna intervención, ustedes tienen aquí antes el inicio de corrosión, el proceso donde todavía no se ve, se empiezan a ver ciertas fisuras inducidas por corrosión hasta la pérdida parcial de sección transversal del hormigón y también del acero en la zona de migración de los eh, iones de hierro, ¿no? Entonces, esto es un poco la explicación. Dependiendo de la distancia, ¿no?, de migración en la que se dan estos diferenciales, si la distancia es muy larga, se llama una macrocelda, y si la distancia es muy pequeña, también se puede decir que es corrosión en una microcelda, ¿no? Todo depende de la intensidad de corriente que se genere. Todo esto que estoy explicando se puede interpretar a través de un diagrama que es muy conocido, ¿no?, en este ámbito del estudio del fenómeno electromagnético de corrosión, pero se tienen que dar dos factores para que el, se tienen que dar dos factores para que se, se dé la corrosión. Es una combinación de pH y diferencia de potencial en voltios, que es la corriente natural que se induce en las armaduras cuando se desarrolla la corrosión. Prácticamente esta zona que es de azul, que indico de azul para abajo, es el área donde no desarrollo corrosión. Y toda esta otra área que estoy achurando es las zonas en las que yo tengo el riesgo de que mis armaduras empiecen a desarrollar el fenómeno de corrosión. Entonces, esto ha sido muy, muy estudiado. No voy a entrar en muchos detalles, pero ustedes deben estar presentes. Bueno, el pH de un hormigón yo lo puedo determinar a través de diferentes técnicas, ¿no?, de contraste, pHímetros, pero cómo mido el potencial de voltaje que puede estar activo en una armadura. Entonces, la norma CI recomienda que pueden construirse, ¿no?, ciertos electrodos que pueden basarse en electrodo de hidrógeno o SHE, de calomel o SCE, de sulfato cúprico o celda CSE, o electrodos de plata de tipo SSCE. Voy a hablar un poco más en detalle, un poco más adelante sobre estos parámetros. Estos son algunos criterios un tanto más desde el punto de vista de química, explicando un poco la interpretación de esas líneas del diagrama de Purbeck, que aquí por cuestiones de tiempo no voy a entrar en mayores detalles. Hay otros parámetros de medición, ¿no?, que son, por ejemplo, los que se basan en tasa de corrosión. Eh, en el laboratorio de ingeniería civil, ustedes pueden tener acceso a este documento, ¿no?, del ACI,
para quien desee en- estudiar un poco más a detalle estos parámetros que no los voy a nombrar aquí debido al tiempo que tenemos de nuestro webinar. Bueno, para ir un poco ya en la materia, un tanto más de aplicación práctica, ¿no? De este criterio de la CI, el capítulo 5 indica los procedimientos para identificar ambientes corrosivos y corrosión activa en estructuras de hormigón reforzado. Entonces, estos son los pasos a seguir según el ACI. Lo primero, creo que hay alguien con el... Ok. Entonces, los pasos a seguir recomendados por el ACI para encarar cualquier problema de corrosión. Primero, obtener información sobre estructura y entorno, aplicar el análisis sobre la información recopilada desde el punto de vista de la ingeniería, evaluar detalladamente la estructura, analizar la información detallada, desarrollar un modelo de deterioro, ya vamos a hablar, identificación de las posibles causas y métodos de reparación, hacer un análisis de ciclo de vida, definir alternativas más atractivas, beneficio-costo para rehabilitación de la estructura. Bueno, muchos modelos se han propuesto para un gran cuestionamiento, digamos. Es, bueno, yo tengo una armadura que está con el problema de corrosión. ¿Cuánto tiempo más puedo tener con este problema de corrosión sin hacer ninguna intervención? ¿Cuánto más puede durar la estructura? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Pero ha habido algunos estudios eh, para predecir la vida remanente de servicio en una estructura cuando entra en corrosión. Estos estudios se basan en estimar primeramente el estado de corrosión, ¿no? De la armadura a través de modelos de simulación de transporte iónico de sustancias dentro del concreto. Samson y Marchand y Eten, ¿no? Han estudiado estos temas y otros se basan en principios de propagación, ¿no? Como ser estos autores Gulikers y Raupach. Mayores detalles pueden tener sobre estos autores en la bibliografía de, del ACI, pero para yo poder aplicar los modelos de estos autores, yo tengo que tener datos de campo, ¿no? O contar con extensa base de datos que en nuestra realidad no hay datos, ¿no? Así técnicos de levantamiento de corrosión, de evolución de pérdida de sección en el tiempo, no tenemos esos datos. Entonces, usar estos modelos de estimativa de estado inicial de corrosión y modelos de propagación de corrosión es bastante complejo por la falta de datos que tenemos. Eh, También hay documentos, ¿no? Que son importantes a la hora de entrar en el estudio de la corrosión, como ser el ACI 361, 365.1R, que trata sobre la predicción de la vida de servicios de estructuras de concreto. Eh, bueno, ya entrando, ¿no? En este tema de predicción de vida de estructuras de concreto armado, esto se estudia desde la década de los 60. Hay las técnicas de ensayo no destructivas. Dentro de ellas están algunos de estos métodos que voy a citar. Están como técnicas no destructivas, otras no. Normativa adicional que es importante para estudiar el tema de corrosión
El ACI 228.2R habla de la mayoría de los ensayos no destructivos que se presentan en este capítulo del ACI. El ACI 364.1R provee pasos a seguir para reparación económica, rehabilitación y estrategias de protección a largo plazo. Y el ACI 546R provee información más relacionada a técnicas de reparación, ¿no? Entonces, la evaluación inicial de cualquier problema de corrosión parte de primeramente saber cuál es la magnitud de delaminación del hormigón que una estructura presenta por corrosión. Entonces, aquí tal vez el método más simple, aquí está ilustrado en la figura lo que sería la delaminación del hormigón. Básicamente, es como ustedes pueden ver, debido a estas tensiones expansivas de las armaduras, lo que me genera es una tensión, ¿no? A lo largo de la masa del hormigón que acaba separando el hormigón por capas, ¿no? Esta separación del hormigón por capa es lo que se llama delaminación. Y la otra forma es el desprendimiento, que el hormigón es expulsado a través de esta formación de cuñas, ¿no? Entonces son diferentes formas de deterioro del hormigón generado por las fuerzas expansivas de mis barras de refuerzo. Bueno, básicamente el método más común y corriente es el del martillo, ¿no? O también se llama también método de emisión de sonido. Eso consiste en arrastrar una cadena, golpear suavemente el hormigón con un martillo o con una barra para ver qué, qué sonido emite el hormigón en la zona que se sospecha que hay corrosión. Entonces, si el sonido, ¿no?, de respuesta del hormigón ante un golpe es limpio y resonante tipo campana, el hormigón se encuentra en condiciones íntegras. Pero si el sonido, ¿no?, que hace el hormigón al golpearlo con martillos, barras, es apagado o hueco, significa que hay deterioro interno debido a el fenómeno de corrosión, ¿no? La norma STMD 4580 define el método, ¿no?, para determinación de la delaminación de, del hormigón, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes de diferentes tipos de martillos y aquí ustedes pueden ver la demarcación, ¿no?, que se suele hacer para indicar la zona que se está evaluando. Aquí ustedes pueden ver también la configuración de una barra, ¿no?, a la cual se ha amarrado una cadena para evaluar cuál es el sonido de respuesta que tiene el hormigón, para evaluar ese proceso de laminación, ¿no? Entonces, eh, ya ese es el primer punto. Otro punto que es importante, ¿no?, para evaluar el ambiente corrosivo que puede estar presente en el hormigón es por métodos que son más caros, ¿no?, como ser ultrasonido, georradar o por termografía infrarrojo. Entonces, la, un aspecto que me pareció interesante es la determinación del contenido de cloruro y estimativa de coeficientes de difusión de cloruro, ¿no? Este es un ensayo que se emplea para evaluar si en el hormigón existe la presencia de cloruro. Detectar la presencia de cloruro
implica que hay sustancias químicas presentes en el hormigón que van a atacar, ¿no? Esa película protectora, acabando por producir corrosión en mis armaduras. Entonces hay el análisis de cloruro. Este contenido de cloruro se determina, ¿no? En laboratorio a través de un análisis químico o en húmedo, ¿no? Este análisis no lo estamos haciendo actualmente en el laboratorio porque se necesitan ciertos reactivos químicos que estamos viendo de conseguirlos. Pero para quien tenga curiosidad sobre el método, las normas, ¿no? Para análisis de cloruros en el hormigón es la AASHTO T260, la ASTM 1150 C1152 y la ASTM C1218. Les estoy dejando un video, eh, pero básicamente, ¿no? Consiste en pulverizar el recubrimiento del hormigón, requiere retirar, ¿no? Una muestra de hormigón de la sección, es un ensayo destructivo y lo que se hace es sobre este cuenco se vacía el polvo de hormigón porque se lo tiene que pulverizar y aquí se colocan ciertos reactivos en una solución de un volumen conocido y se hace que la solución escurra a través del polvo de hormigón y que pase por un papel milimétrico para que retenga todo el polvo de hormigón y de ahí a través de una técnica de vacuo se recupera la solución y se mide cuál es el volumen recuperado. Si hay un aumento de volumen, significa que esa solución arrastró del polvo del hormigón o el hormigón pulverizado, tenía cloruros que fueron arrastrados por la solución, ¿no? Entonces, básicamente, ahí se hace una diferencia y se ve si el volumen es el mismo o menor, no hay cloruro, pero si hay una diferenciación de volumen, significa que hay presencia de cloruros en el hormigón y ahí hay problemas con el hormigón que está permitiendo, ¿no? La penetración de cloruros en mi contenido. Bueno, entonces este es uno de los estudios, ¿no? Que están normados, el método de evaluación de presencia de cloruro en el hormigón. El otro método es evaluar la posibilidad de carbonatación. Entonces, no sé si tenía una... Bueno, básicamente la evaluación de profundidad de carbonatación. La carbonatación se puede entender también como que es el envejecimiento del hormigón. Entonces, esto requiere ensayo destructivo porque en un hormigón en el cual yo quiero evaluar la, si hay envejecimiento del hormigón por carbonatación, lo que yo tengo que hacer es extraer una muestra y aplicarle una solución de fenolftaleína.
La fenolftaleína es un agente químico que cuando entra en contacto con superficies alcalinas se pinta de rosado. Entonces, con un atomizador, con una solución de fenolftaleína con un contenido de alcohol, se rocía, ¿no? El hormigón que queremos evaluar y la parte que de hormigón sano tiene que teñirse color magenta. Si yo tengo zonas que no se pintan de magenta, por decir esta zona, por ejemplo, significa que ya el hormigón presenta un pH bajo y que es un ambiente agresivo para mis armaduras. Entonces esa es la prueba de carbonatación. La ingeniera Vanessa Delgado, ¿no? Del laboratorio hizo su trabajo de titulación, ¿no? En la carrera sobre este tema de carbonatación. Entonces tienen ahí en el laboratorio a quien consultar si alguien tiene mayor interés, ¿no? Sobre la evaluación de carbonatación. El ensayo de conductividad eléctrica eh, sirve para evaluar un poco si hay corrientes parasitarias a través de la estructura que me puedan generar un ambiente en el cual sea propenso a que haya corrientes eléctricas en mis armaduras que me puedan facilitar, ¿no? El inicio de mi corrección. El levantamiento de la humedad del hormigón y las mediciones de resistividad también son importantes. eh, y la norma, ¿no? F2170 es empleada para realizar el procedimiento de medición de humedad en el hormigón a través de métodos resistivos. Hay equipos, ¿no? Les estoy dejando aquí un video para quien tenga más interés sobre evaluar este método. Y en función del hormigón, de la resistividad del hormigón en kiloohms, centímetros, se puede evaluar cuál es la tasa de corrosión que puede estarse desarrollando en el hormigón. Si es mayor a 100, por ejemplo, la posibilidad es muy baja. No es posible detectar entre acero activo y pasivo con respecto a corrosión. De 20 a 100, pues la tendencia de corrosión es baja. De 10 a 20, baja a moderada. De 5 a 10 es alta y menos de 5 de resistividad es un ambiente muy propenso para que las armaduras también me desarrollen corrosión. Bueno, el tema de mapeo de potencial de corrosión es un método muy interesante que lo hemos estado estudiando, ¿no? Desde inicio de este año, eh, respecto a la norma ASTM C876, es la normativa, ¿no? Básicamente es un método, la norma ASTM C876 es un método que nos permite, ¿no? Medir cuál es la diferencia de voltaje, digámoslo así, entre el hormigón y el acero a través de la construcción de un electrodo. Este es el electrodo que hemos desarrollado en el laboratorio de ingeniería civil. Para entender en qué consiste este método,
Básicamente este es un tubo de acrílico, como pueden ver acá. No sé si tengo un esquema, no. Básicamente consiste en un tubo acrílico. Aquí dentro del tubo se introduce un alambre de cobre. Este alambre de cobre tiene un diámetro de 6 milímetros, si mal no recuerdo. El diámetro del tubo acrílico es de 25 milímetros de diámetro, de acuerdo a la normativa ASTM C876. Eh, Aquí se llena con agua hasta cierto nivel y esta sustancia azul es sulfato cúprico o sulfato de cobre. Entonces esto se disuelve en agua en una concentración también definida de acuerdo a la normativa y esta punta es porosa, es decir, la solución de sulfato cúprico disuelta en agua tiene que gotear a través de esta punta porosa. Generalmente es un corcho, ¿no? Que se coloca en el extremo y de ahí lo que se hace es usar una esponja humedecida. Se puede usar una esponja humedecida en agua con detergente porque la superficie de hormigón tiene que estar humedecida y el ensayo consiste en que un multímetro, la fase negativa del multímetro, como ustedes pueden ver, el cable negro se conecta a la varilla de cobre que sale de esta celda, porque o del electrodo, ¿no? Lo que se ha hecho aquí no es más que construir un electrodo y lo que se hace es poner en contacto esta punta con la esponja colocada sobre la superficie del hormigón para el cual queremos determinar la tasa de actividad de sus armaduras. Y el positivo del multímetro se coloca agarrado a la armadura expuesta del proceso de corrosión para el cual queremos evaluar cuál es esa tasa de corrosión. No sé si quedó entendido el esquema de medición. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Se entendió, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniera Vanessa. Y bueno, una vez se configura todo este sistema, lo que se hace es medir la diferencia de potencial que existe entre el electrodo y el hormigón armado con sus armaduras, ¿no? Entonces, aquí lo que dice, ¿no? ¿Cómo interpretamos esos datos de voltaje en el multímetro de acuerdo a la ASTM C876? Si se dan potenciales en un área que son más positivos a 0,20 voltios en la CSE, es la celda de sulfato cúprico, eh, existe más de un 90% de probabilidad que al tiempo de la medición no existe corrosión del acero en el área relevada.
Si existen potenciales entre -0,20 a -0,35 eh, voltios, la actividad de corrosión en el área relevada es incierta. Estos datos son para acero convencional y si el potencial de corrosión es mayor, ¿no? A -0,35 voltios, perdón, es menor a -0,35 voltios, es decir, si da potenciales de 0,40, 0,5, digamos, significa que hay actividad y que la armadura está desarrollando corrosión, ¿no? Entonces, eh, este es un ensayo muy práctico para poder evaluar, ¿no? La actividad o el mayor o menor grado de actividad de corrosión que puede estar dándose en un elemento de hormigón armado. Algunos detalles es que se recomienda, ¿no? La corrección si la temperatura durante la lectura está fuera de 22 más menos 5 grados centígrados. Si bien que hoy en día hay multímetros, ¿no? Que pueden trabajar con bastante confiabilidad en rangos, ¿no? De temperatura mucho mayores que los que vemos, ¿no? Entonces, el potencial que yo veo en este método, que es el que estamos queriendo, ¿no? Explotar en la carrera de ingeniería civil, en el laboratorio, es que, por ejemplo, si yo relevo, ¿no? Varios puntos de lectura, porque en esta imagen de esta columna, por ejemplo, nosotros no sabemos si deberíamos picar más estas armaduras para poder efectuar una reparación. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿hasta qué punto mi corrosión puede haberse desarrollado? Entonces, esta es una medida que lo que se hace generalmente es seguir picando y puedo estar picando innecesariamente ciertas áreas que no necesitaba. Entonces, el potencial que yo veo, ¿no? En este método es que yo puedo ir levantando diferentes puntos de medición con el electrodo. Puedo hacer una grilla, ¿no? De puntos de medición en mi elemento y leer todos los diferenciales de potencial que pueden estarse dando en mi columna. Y de ahí, con base, ¿no? A toda esta matriz, digamos, de lecturas que yo hago sobre mi columna, yo puedo exportarlas a un Excel y pedir un gráfico en forma de mapa, como ustedes pueden ver acá. Entonces aquí yo puedo ver los puntos, ¿no? A través de contornos, puedo ver cuáles son las zonas donde tengo altos diferenciales de potencial, donde puedo determinar zonas donde tengo que seguir picando y hacer una reparación, por ejemplo, ¿no? Con estos mapeos yo puedo eh, delimitar el área que tiene que picarse, cambiarse armaduras y completarse con morteros que tienen que ser de retracción nula para evitar el desprendimiento del hormigón en el tiempo, ¿no? Entonces, me pareció un proceso bastante interesante. Ya se han hecho algunas pruebas pilotos, ¿no? Y para quienes quieran sumarse, ¿no? Acoplarse a esta área de investigación, me parece que es algo nuevo, algo para nosotros, ¿no? Porque estas técnicas
en Estados Unidos, Europa, se conocen, ¿no? Hace más de 20 o 30 años. Sin embargo, no hay en nuestro medio, ¿no? Peritos, por ejemplo, con conocimientos suficientes para desarrollar estos tipos de trabajo en nuestro medio y que son tan necesarios, ¿no? Ustedes eh, pueden salir a cualquier estructura aquí en Santa Cruz y es muy fácil encontrar problemas de corrosión. Entonces creo que es un área que necesita ser más estudiada y necesitamos más profesionales, ¿no? Capacitados en estos temas que sepan usar, ¿no? Este electrodo, que manejen la ASTM C876. Queremos ver la posibilidad, ¿no? De adquirir las sustancias químicas para hacer análisis de cloruros en hormigones. Otro tema que me parece muy interesante es el aspecto de poder medir, ¿no? La resistividad eléctrica en los hormigones, que es un ensayo también no destructivo y que a través del cual, ¿no? Se puede determinar de manera rápida y se pueden hacer mapeos de zonas de hormigones que presentan una cierta vulnerabilidad o amenaza, ¿no? A la integridad de las armaduras. Entonces, hay otros métodos, ¿no? Si bien que son un tanto más elaborados, no voy a entrar mucho en detalle de la medición de tasa de corrosión, que es un proceso ya un poco más elaborado, pero más en cuestión de aspectos teóricos, ¿no? Aspectos prácticos pienso que se puede implementar bastante bien, pero aquí les dejo algo, ¿no? De lo que dice el ACI con respecto a la medición de tasas de medición. Se tiene que determinar ciertos parámetros, ¿no? Como ser beta A y beta C que aparecen en esta fórmula, que no voy a entrar mucho en detalle para no hacer tan largo y pesado, ¿no? Pero la técnica también esta de medición de tasa de corrosión se llama como técnica de resistencia y polarización lineal o LPR. También se lo conoce como método LPR o técnica LPR para determinar tanto la corrosión instantánea como para proyectar la velocidad de corrosión que puede estar dándose eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es algo muy rápido, se requieren ciertos fundamentos técnicos, pero también, como ustedes pueden ver, a través de técnicas simples se pueden tener resultados muy concretos y respaldados técnicamente que permitan hacer un diagnóstico del estado de corrosión de armaduras en el hormigón, ¿no? Entonces, con esto quiero agradecer la participación de todos y estaría finalizando y abriendo un poco, ¿no? Para algunas preguntas. No sé si alguien se quedó con alguna duda, quiere ampliar en algo de lo que comenté, pero básicamente el principal propósito de este webinar es mostrar más o menos una nueva área, ¿no? Que se está desarrollando en la carrera a través del laboratorio. eh, at- y en este caso se ha montado ese electrodo que ya hay algunos estudiantes de la carrera. No sé si hay profesionales del área también que quieran participar o conocer más sobre estos trabajos que estamos desarrollando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o consulta. Yo tengo una. Sí, Claudio, sí.
En temas, por ejemplo, cuando uno se quiere a lo que es subsanar y resanar lo que son las grietas que mayormente aparecen en las losas, más que todo cuando las losas están expuestas, ese sistema que dice se podría utilizar ahí en este tipo de agrietamiento, porque hay algunas losas que ya se ve, digamos, y se identifica fácilmente que ya la fisura ha llegado al acero, entonces el agua penetra por ahí y ha empezado a corroer lo que es Sí, eh, la parte estructural del hormigón, ¿no? ¿Verdad? sí, gracias, Claudio. Sí, se puede aplicar perfectamente. La gran limitación de este método es que tienen que haber alguna armadura expuesta ya, ¿no? Porque si no, si una columna está perfectamente sana, no tiene mucho sentido picarla para saber si hay corrosión, digamos, ¿no? Sería como que traer una muela para ver si tiene una carie, digamos, no tiene mucho sentido. Hay equipos en el mercado que permiten determinar esta tasa de este potencial de corrosión sin necesidad de colocar el cátodo en contacto con las armaduras. Si bien que es un equipo caro que vale como 30.000 o 40.000 dólares, ¿no? Importándolo acá sale el doble, digamos, ¿no? Y generalmente nosotros empezamos por la cultura que tenemos, nosotros pasamos a preocuparnos de la corrosión generalmente cuando hay armaduras expuestas, ¿no? Y este método se aplica para cualquier elemento de hormigón que tenga armaduras expuestas donde pueda agarrarme de la armadura y se puede aplicar, como ustedes pueden ver aquí está montado sobre un sistema basculante porque el electrodo se puede girar y se pueden hacer mediciones tanto en la dirección horizontal, en dirección inclinada, en dirección vertical. Eh, el principal cuidado es que esta cabeza, ¿no? del extremo del electrodo tiene que estar en contacto con el hormigón y la otra punta del multímetro tiene que estar en contacto con alguna armadura en la cual se pueda agarrar, ¿no? Prácticamente. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, pero como dice que tiene que haber algún tipo de armadura, no sé si ha visto en la mayoría casi de las construcciones que tienen las losas expuestas, siempre dejan el pelo, ¿no ves? El pelo de la Sí, columna por si a futuro construyen más arriba. Entonces ahí se podría anclar lo que sería el sí, multímetro y todo lo demás para sí, ver eso. sí, sí, se puede perfectamente hacer. Sería un estudio importante, ¿no? Porque aquí tenemos la mala costumbre de que lo que hacemos es esto, ¿no? Dejar los pelos para conseguir seguir con la construcción. Lo que estamos haciendo acá, esto es un imán, ¿no? Para el agua y que introduzca corrosión. Sería un estudio interesante, ¿no? Hacer una evaluación del estado de corrosión de esta práctica de dejar los pelos, ¿no? Porque la buena práctica, ¿no? De este tipo de construcciones en las cuales se espera seguir con la construcción a futuro es proyectar un hormigón de encamisado. Entonces ahí la idea es que toda la armadura quede embebida en el hormigón y a la hora de retomar la construcción, bueno, lo que se hace pues es retirar este hormigón de protección de las armaduras. Esa es la práctica correcta, pero lamentablemente lo que más se estila, ¿no? en nuestro medio es esta, ¿no? Que es una práctica errónea por todo lo que hemos estado evaluando y creo que sería un estudio interesante evaluar, ¿no? Este potencial de corrosión que se puede estar desarrollando en los pelos de armaduras en edificaciones para las cuales tenemos la intención de construir más adelante, ¿no?
¿Ok? Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Claudio. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ok, entonces con esto estaríamos finalizando, ¿no? La exposición y bueno, los esperamos por el laboratorio para quienes quieran hacer investigación, hacer algunos desarrollos, ¿no? Sobre un tema, como les digo, tan importante y al que tampoco estudios se les ha realizado, digamos, al momento, ¿no? En general. Entonces, con eso estaríamos finalizando. Les agradezco y bueno, dispuesto a aclarar cualquier duda a futuro. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que tengan buenas noches y buen descanso.